Me llamo Amelia, y a veces me pregunto si una mujer puede envejecer 2 veces en la misma vida, de vez en cuando, y otro por dolor. Digo esto porque quiero hacerte una pregunta sencilla. ¿Qué harías si la misma hija a la que criaste con amor dejara a 3 niños indefensos en tu puerta, y, 13 años después, volvió para acusarle de secuestro? Suena absurdo, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que yo experimenté. Si alguna vez has sentido esa extraña sensación de que algo no cuadra, que la historia es demasiado torcida para ser verdad, entonces entiendes un poco de lo que llevo en el pecho. Durante muchos años, me hice la misma pregunta: ¿cómo puede una madre abandonar, y luego vuelve exigiendo algo que nunca arregló? Hoy prometo contar cada parte de esa historia. Prometo explicar el silencio, el abandono, el peso de los años, y el momento en que todo explotó dentro de una sala de justicia aquí en Guadalajara. Cuando termines de escuchar, entenderás por qué quienes lloran no siempre son víctimas, y por qué la verdad, cuando llega, no hace ruido. Ahora, respira hondo, porque nada de lo que vive aquí dentro de esta anciana terminó fácilmente. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Nunca fui una mujer que guarde rencor, pero tampoco fui de olvidar. El día que entré en esa sala, con los pies hinchados y el corazón en silencio, mi hija me miró como si fuera un criminal. Dijo en voz alta, delante del juez, que yo había secuestrado a sus hijos. 13 años criando a esos niños con mis manos, con mis noches sin dormir, con mi comida compartida, y sin embargo, ahí estaba yo, sentado como acusado, pero no contó con lo que tenía en ese sobremarrón. La gente en la sala ni siquiera parpadeó. El juez se apoyó en su silla, y yo, simplemente respiré hondo, porque sabía el peso de la verdad que tenía. Y si has estado aquí escuchándome hasta ahora, si esta historia ya te ha apretado algo en el pecho, entonces te pido, quédate conmigo hasta el final. Deja tu apoyo aquí, con un like, con una inscripción, con un comentario que me diga que no fui el único, porque esta historia es difícil, y solo puedo decírselo a quienes tienen el corazón dispuesto a escuchar a una anciana de verdad. Mi casa está en una calle tranquila del barrio de Santa Teresita en Guadalajara. Las ventanas tienen barrotes blancos que yo misma había pintado, más por preocupación por las chicas que por miedo. El balcón es pequeño, pero da sombra a última hora de la tarde, y allí me siento con mi café negro fuerte y un trozo de pan dulce de Doña Lupe, mi vecina y dueña de la panadería de la esquina. Los que pasan me llaman Doña Amelia, con respeto. Sabes que soy una dama de pocas palabras, pero de muchos gestos, y si preguntan, todos dirán que nunca me han oído hablar mal de mi hija, ni una sola vez. He vivido en esta casa desde que me casé con Javier, mi marido, que Dios lo tenga. Trabajó en el ayuntamiento de Zapopan, en los tiempos en que los salarios eran justos, con vales de comida y seguro médico. Cuando se fue, conservé la pensión. No era mucho, pero fue lo que me mantuvo en pie en los años más difíciles. No me faltaba comida, pero había silencio, y fue en ese silencio donde crié a mis nietos. Artur, el mayor, era solo un niño de 7 años cuando llegó con su madre en la puerta, un chico callado, pero con ojos atentos, como si ya entendiera más de lo que debería. Sofía, con 5 años, era la que más se apegaba a su madre, y Camila, la pequeña bebé que seguía en sus brazos, ni siquiera hablaba bien. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía dejarlos desprotegidos, y desde aquel día, nunca se fueron de aquí. Me levanto temprano, todos los días, incluso hoy, hago café recién hecho, alimento a los pájaros del jardín y pongo 4 platos en la mesa. Nunca he ocupado el lugar de nadie. Cada uno tiene una historia en esta casa. A Sofía siempre le gustaba dibujar en la pared del pasillo, y yo, en vez de pelear, le compré una pizarra para hacer arte. Artur es más serio, se encierra en su habitación, pero siempre me ayuda en el mercado. Camila es encantadora,
Va por ahí con los auriculares puestos, pero no para de abrazarme cuando llega del colegio. Nunca pedí nada a cambio. Cosí uniformes escolares a mano, vendía empanadas cuando la pensión se retrasaba, hacía rifas con mis amigas de la iglesia cuando Sofía se ponía enferma y necesitaba medicinas caras. Nunca me quejé, ni una sola vez, ni cuando el anhelo por Renata me apretaba el pecho, ni cuando los niños preguntaban por ella y no supiera qué responder. Muchos me preguntan, ¿cómo soportaste todo esto sola, doña Amelia? Y yo respondo, no fui yo, era Dios. Fue la fe la que me mantuvo cuando se abrió el terreno. Fue el amor por esos tres lo que me dio fuerza, y lo que más me impresiona hasta hoy, es como si el amor verdadero no gritara, actúa, se alimenta, se preocupa en silencio. Permíteme hacer una pausa, porque hay algo que necesito decir mirándote a los ojos, aunque solo me escuches con tus oídos. ¿Conoces esa sensación de que haces todo por alguien y, sin embargo, sientes que no te ven? ¿Quién es recordado solo cuando te necesita? Eso es todo. Conozco esa sensación, lo conozco demasiado bien, y si también sabes, si alguna parte de lo que te estoy contando te ha tocado, comenta abajo con un creo o lo he vivido, porque a veces, solo saber que no estamos solos en este dolor, ya respiramos mejor. Y así fue como, entre café hecho y ropa lavada a mano, pasaron los años. Artur cumplió 15 años y luego 18. Sofía entró en el curso de técnica de enfermería. Camila empezó a cantar en la iglesia, y yo me estaba desvaneciendo, pero con una sonrisa en la cara. Pero el tiempo no lo borra todo, y cuando la verdad decida llamar a la puerta, no hay forma de ignorarlo. ¿Quieres saber qué pasó el día que Renata reapareció tras 13 años? Bueno, prepárate, porque ni yo estaba preparado para eso. Fue una tarde de octubre, una de esas en las que el calor parece pegarse a la piel y toda la ciudad huele a polvo y sudor. Estaba lavando la acera con una manguera fina cuando oí un golpe apresurado en la puerta. Cuando la abrí, ahí estaba, mi hija, Renata, demasiado delgada, sudorosa, con el pelo recogido de todos modos, la ropa arrugada como si hubiera dormido días en la calle, y detrás de ella, 3 hijos, mis nietos, sucia, con profundas ojeras, callada como alguien que ya ha entendido que no hay regazo esperando. No me abrazó, solo dijo, mamá, necesito que te quedes con ellos unos días. Es algo rápido, volveré pronto. Ni siquiera pude reaccionar, simplemente asentí, viendo cómo empujaba a los niños hacia la puerta. Ni siquiera trajeron mochila. Artur con un agujero en la camisa, Sofía abrazando una muñeca sin brazos, Camila aferrada a una manta sucia. Renata entró, pidió un vaso de agua, bebió en silencio, me miró como si esperara que entendiera todo sin que ella dijera nada, y se fue. Volveré antes del domingo, dijo, y nunca volvió. Al principio, dejé la puerta sin cerrar. Cada ruido en la calle hacía que mi corazón se acelerara. Pensé que podría haber sido secuestrada, que había pasado algo malo. Pero los días se convirtieron en semanas y a nadie le importó, ni un mensaje, ni una señal de vida. Fui a la terminal de autobuses. Nada. Llamé a su antiguo número, fuera de servicio. Le pregunté a sus amigas, a sus antiguos vecinos. Nadie lo sabía, o fingían no saberlo. Ahí fue cuando me di cuenta, no desapareció. Eligió desaparecer, y me dejó con 3 pequeñas almas que cuidar. No puedo explicar lo que sentí. Miedo, sí, enojo, un poco, pero lo que más dolió fue la vergüenza de admitir que no sabía por qué mi hija hizo eso, y aún así, no tuve tiempo para llorar. Los niños me necesitaban, tenía que actuar. Inscribí a Artur y Sofía en el colegio más cercano. Fui a la secretaría con una carpeta vacía, sin documentos. Tuve que explicar que era la abuela, que la madre estaba ausente y que, por ahora, yo era todo lo que tenían. Firmaron el registro con reservas. Prometí entregar los periódicos más tarde. Volví a casa y preparé un arroz sencillo con alubias. Los 3 comieron en silencio.
Camila no soltaba la muñeca. Los tres dormían en la misma cama, como si tuvieran miedo de alejarse. Al día siguiente, salí a buscar dinero. La pensión de Javier apenas era suficiente para la medicina y la electricidad. Empecé a hacer tartas, pollo, queso, dulce de leche. Tomé el autobús a las 5 de la mañana y monté mi puesto en la feria de San Juan de Dios. Al principio se vendió poco. Más tarde, me hice conocido. Algunos clientes volvieron solo para hablar. Sonreí, pero por dentro solo quería entender qué le había pasado a mi hija. Por las tardes, después de cenar, peinaba a las niñas y ayudaba a Artur con las tareas. Cuando todos dormían, lloré en el jardín, en silencio, sin hacer ruido, porque era como si el mundo me hubiera dado una oportunidad más. Pero no me advertí de que costaría tanto. Me dije a mí mismo que era temporal, que Renata iba a volver, que solo fue una mala fase. Pero pasó el tiempo, y esa ausencia se convirtió en una certeza muda. En cada cumpleaños de los niños, dejaba un plato vacío sobre la mesa, una copa más, una vela restante. Era mi manera de decirle adiós o sigo esperando. Pero Dios también guardó silencio, y fue en ese silencio cuando volví a ser madre. Pero ahora, algo me dice que ese abandono no fue casualidad, porque muchos años después, cuando Renata finalmente regresó, no fue con un abrazo, era con membrete, y lo que me dijo, sigue resonando como un cuchillo en el pecho, pero llegaré allí, porque necesitas saber para qué vino esta mujer, y por qué. La primera Navidad sin Renata llegó demasiado rápido. Diciembre trajo ese viento seco de Guadalajara que levanta polvo en la calle y deja la piel de la gente tensa. Ya había vivido tantas Navidades sin mi Javier que pensé que sabía cómo lidiar con las ausencias. Pero nadie se prepara para ver a un nieto pequeño esperando a alguien que no viene. La semana anterior, empecé a preparar la casa. Cogí la caja de adornos de la parte superior del armario, una caja vieja, pero que aún tenía estrellas doradas, bolas rojas y un pequeño Belén que Javier había comprado en el mercado de Tlaquepaque cuando aún estábamos todos juntos. Artur me ayudó a montar el árbol, esos finos de plástico, que intentamos rellenar con lazos para que parezca más lleno. Sofía pegó las estrellas a la pared. Camila guardó silencio. La chica tenía los ojos hundidos, parecía entenderlo todo, incluso sin decir una palabra. El día 24 me levanté temprano para hacer tamales. Pasé todo el día removiendo la masa, humeando, intentando disimular la angustia con el olor de la comida. Preparé arroz con leche, ponche con frutas secas y puse la mesa con 4 asientos. Pero dejé el quinto plato. Allí, en silencio, Sofía preguntó: «Esto es de mamá, ¿verdad, abuela?», y sonreí, como si sujetara el dolor con los dientes. «Sí, lo es, hija mía, debe de estar ocupada, pero volverá. La Navidad se acerca, seguro». Y esa noche, conté la mayor mentira de mi vida, una buena mentira, de esas que contamos solo para proteger el corazón de los pequeños. Camila lloró suavemente en el regazo de su hermano. La acuné como si fuera un bebé. Sollozó: «Quiero a mamá». Y yo simplemente le dije: «Ella te quiere, mi amor. Simplemente está lejos». Pero por dentro, quería gritar. Quería preguntar: ¿cómo puede alguien desaparecer así? Como si los propios niños fueran cargas. Cuando todos dormían, yo me quedé en la cocina. Apagué las luces. Miré el árbol parpadeando en la oscuridad y lloré con la mano tapándome la boca, para que nadie me oyera. Era como si esa Navidad estuviera dividida en 2 partes, la que les mostré, y el que oculté de mí mismo. Al día siguiente, me levanté temprano, preparé café con leche y seguimos con nuestra vida. Pero algo ha cambiado en mí. El dolor ya no era solo nostalgia, era un agujero, un silencio doloroso. Porque una cosa es perder a alguien por muerte, otra es perderla por elección. Y fue allí, en esa cena vacía, cuando me di cuenta de que mi hija quizá nunca regresaría. Pero si crees que esta fue la peor Navidad de mi vida, espera a saber qué pasó en Navidad cuando Renata decidió reaparecer. Porque allí,
Lo que faltaba en silencio, quedó en veneno. Siempre he sido de esas mujeres que, cuando sienten que algo va mal, van a por la respuesta. Nunca me acostumbré al vacío. El silencio de mi hija dolía cada día, pero dolía aún más no saber por qué. Por eso, unos meses después de esa primera Navidad, me armé de valor y fui al último lugar donde ella había vivido, un pequeño apartamento en la colonia americana. Nunca había estado allí antes. Recuerdo la puerta azul, medio oxidada, y las escaleras con olor a humedad. Toqué el timbre de la casera, una mujer llamada Doña Pilar. Cuando dije el nombre de mi hija, me miró con lástima y dijo: se ha ido. Se fue en mitad de la noche, dejó todo atrás. Me debía 3 meses. Me quedé quieto, sin saber qué decir. Y luego añadió: si eres de la familia, quizá debería verla aquí. Y me entregó una caja de cartón. Dentro de la caja quedaban restos de una vida mal vivida, ropa de niño arrugada, un par de sandalias viejas, una muñeca mordida y un osito de peluche sucio con el nombre de Sofía cosido en la espalda. Pero fue en el fondo de la caja donde encontré lo que aún hoy me hace temblar: un sobre con la letra de mi hija. Dentro, varias hojas escritas a mano. En una de ellas, dijo que estaba embarazada de nuevo, de un hombre llamado Javier, un nombre que me destrozó el pecho, porque era igual que el de su padre. Dijo que no tenía las condiciones emocionales ni económicas para cuidar de sus hijos, que se iba para empezar de nuevo, que la maternidad la estaba asfixiando. Y al final, un artículo con una frase corta y seca, pero que me golpeó como un cuchillo: autorizo a mi madre, Amelia de los Santos, a decidir el futuro de mis hijos. Firma, fecha y nada más. Leí ese artículo más de 10 veces. Me daba vueltas la cabeza. Una parte de mí sintió alivio, como si por fin tuviera un nombre para el abandono, pero otra parte quería destrozarlo todo, olvidarlo. Volví a casa con la caja en brazos. Los niños jugaban en el jardín trasero. Sofía me enseñó un dibujo. Artur me preguntó qué había en la caja, y dijo que era solo cosa antigua de mamá. Guardé todo en una esquina del armario y nunca volví a tocarlo, porque por mucho que esa prueba me diera la razón, todavía tenía la esperanza de que Renata volviera, que se arrepintía, que me mire a los ojos y diga: gracias, mamá. Pero ese día nunca llegó, y seguí adelante con el pecho lleno de secretos. ¿Sabes? Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia tal y como era, con la verdad, con el dolor, con todo lo que una mujer guarda y casi nunca habla. Si estás al otro lado escuchando, si te está conmoviendo de alguna manera, deja un like en este video y suscríbete al canal. Todavía tengo muchas cosas que contarte, porque esta historia, aún así, mostrará quién es quién, y lo que causó esa firma en ese papel. Nadie estaba preparado para verlo, ni siquiera yo. ¿Quieres saber qué pasó cuando necesité usar este documento? Así que espera, porque ese día ha llegado, y llegó de la peor manera. La vida, después de ese sobre, no se volvió más fácil, pero se hizo más claro. La verdad tenía el nombre, la fecha y la letra de mi hija, y aunque con el corazón dolido, seguí cuidando de mis nietos como si fueran míos, porque lo eran. Camila sufrió una neumonía severa cuando tenía 7 años. Fue ingresada en el hospital civil, con fiebre que no bajaba y con los ojos en blanco. Me quedé allí todo el tiempo, durmiendo sentado en una silla de plástico, rezando el rosario en silencio para no molestar a los demás pacientes. Cuando se recuperó, el médico me abrazó y dijo: se quedó porque había alguien a su lado. Al mismo tiempo, Sofía empezó de repente a perder peso, a beber mucha agua, a orinar demasiado. La llevamos al centro y llegó el diagnóstico: diabetes tipo 1. Nunca supe cómo poner inyecciones, pero aprendí. Al principio temblaba, pero hice todo bien. Me despertaba al amanecer para medirle la glucosa, cocinaba sin azúcar, inventaba recetas para que no se sintiera diferente. Artur, el mayor, empezó a trabajar a los 12 años. Repartí la compra en un mercado del barrio y luego lavé coches.
Un día me entregó su primer sueldo 25 pesos y dijo, para comprar pan, abuela. Lloré en secreto, así que lo estábamos tomando. Por la mañana hice empanadas y fui a venderlas en la puerta del hospital civil. Llevaba una caja cubierta con un paño de colores y permaneció de pie hasta media tarde. Hubo días en los que vendí todo. Hubo días en los que volvía con empanadas frías y el corazón aún más frío. Pero cuando abrí la puerta y vi a esos tres esperándome, lo olvidé todo. Sofía corrió a por mi bolsa. Camila preguntó si quedaba guayaba. Artur tiró de la silla para que me sentara. Era una casa pequeña, pero con mucho cariño, y sin embargo, a pesar de toda esa rutina hecha de esfuerzo y cariño, la ausencia de mi hija seguía rondando como un fantasma. Camila preguntaba por ella casi todas las semanas. ¿Ha visto mi dibujo, abuela? Y dije que sí, pero no, todos los dibujos, todas las cartas que escribían a su madre, los guardaba en una caja de zapatos. No tuve el valor de tirarlo, pero tampoco lo envié nunca. Cada te quiero, mamá, escrito con lápices de colores, era una herida en mí, pero no les dejé ver eso. Sonreí, siempre sonreía, porque los niños no tienen la culpa del abandono, y el amor no se niega, incluso cuando falta. Pero ¿quieres saber algo? Todo este silencio, toda esta dedicación, un día se convierte en fuerza. Y fue esa fuerza la que tuve que buscar cuando tuve que defender a mi familia en el lugar más frío e injusto que puede pisar una madre, una sala de juicios. Y estaba ahí fue cuando todo empezó a cambiar. ¿Estás listo para saber qué pasó cuando mi nombre pasó a ser el de un acusado? Así que espera, porque fue el comienzo de la mayor herida que me han hecho nunca. Cuando Camila cumplió 10 años, sufrió una crisis alérgica tan fuerte que el médico quiso ingresarla. Fue en el hospital civil, como siempre, pero esta vez, pidieron un documento, querían el permiso de la madre. Le expliqué que era la abuela, que yo era quien lo cuidaba, quien lo llevaba al médico, que firmaba todo para siempre, pero la enfermera, con lástima en los ojos, dijo, doña Amelia, sin un documento legal, no puedo continuar con el procedimiento. Fue ese día, sentada en un banco frío del pasillo, cuando entendí que el amor no es suficiente para proteger, que ser madre de corazón no es suficiente para el Estado, así que me lancé a por ello. Hablé con el sacerdote de la iglesia, que me derivó a un abogado que estaba justo allí en el barrio, el señor Ernesto Córdoba, un hombre sencillo, de voz suave, que cobraba lo mínimo posible para ayudar a familias como la mía. Le mostré el documento escrito por Renata. Abrió mucho los ojos. Doña Amelia, esto vale más que el oro. Me explicó lo que tenía que hacer, presentar una solicitud de custodia provisional y luego la definitiva, publicar avisos en periódicos de circulación estatal, según lo requiera la ley. Y espera, eso fue lo que hicimos. Pusimos el nombre de Renata en los papeles, dirección antigua, número que ya no existía. Todo se hizo bien, delante del juez. Esperé, mes tras mes, una respuesta, una objeción, nada, no hay noticias, sin discusión, Renata, desaparecido, como siempre. Y cuando llegó la respuesta, casi un año después, era un sobreoficial. El juez concedió la custodia definitiva de los tres, Camila, Sofía y Artur. Ahora, sobre el papel, también eran míos. Cuando abrí ese sobre, mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro no cambió, porque sabía que esto no era una victoria, era una responsabilidad que llevaba años cargando, solo que ahora, con un sello y firma notarial, no les dije nada a los niños. Seguí sirviendo el desayuno, arreglando los uniformes, trenzando el pelo de Sofía, todo como siempre. El mundo exterior puede que ni siquiera sepa quién era para ellos, pero dentro, en esta casa, nunca tuvo dudas. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Incluso con el papel en la mano, incluso con la ley dándome motivos, una parte de mí aún tenía esperanza de que Renata volvería, que un día aparecería en la puerta, con los ojos llenos de arrepentimiento, diciendo, mamá,
gracias por cuidar de mis hijos. Pero nunca regresó, nunca le importó, nunca preguntó, y seguía adelante, día tras día, con un valor que ni siquiera sabía que tenía, porque cuidar de un niño es fácil para quienes solo miran desde fuera, pero mantener un hogar en silencio, esto es cosa de mujer que ya ha conocido el dolor. Y mira, si crees que todo esto fue pesado, esperar. Lo más llamativo aún está por llegar, porque cuando por fin apareció, no era para abrazar, era para destruirme. ¿Quieres saber qué fue lo que causó el regreso repentino de mi hija? La respuesta estaba en un testamento, y en dinero que nadie sabía que existía. Habían pasado 13 años. 13, los nietos casi son adultos. La casa con otra rutina. Mi pelo ahora mucho más blanco y mi cuerpo más lento. Era una mañana normal, de esas en las que el sol de Guadalajara lo invade todo incluso antes de que el café esté listo. Estaba barriendo la acera cuando vi un coche plateado deteniéndose frente a mi casa, uno de esos nuevos, con cristales oscuros, y cuando la puerta se abrió, mi corazón se detuvo un segundo. Renata, más fina, pulcra, tacones altos, el pelo teñido de castaño claro, a su lado, un hombre con traje, no me abrazó, ni siquiera sonrió, solo dijo, tenemos que hablar. Abrí la puerta en silencio, no soy una mujer de escándalos en la calle. Entró, miró alrededor de la sala, como si fuera una visitante, le ofrecí café, pero se negó, dijo que vino a recoger a sus hijos, que basta de confusión, basta de mentiras, y que el abogado, Ernesto Gálvez, ya se encargaba de todo, que tenía sus derechos como madre garantizados por la Constitución. Escuché todo sin interrumpir, y esperé a que preguntara por Camila, por Sofía, por Artur, pero no. No preguntó si estaban bien, no le importaban las escuelas, las enfermedades, las noches de llanto, solo hablaba de recuperar lo que era suyo. En ese momento, me di cuenta, no era amor, era posesión, era otro tipo de interés. Y lo más aterrador fue lo que pasó después de que se fue. Ese mismo día, sobre las 4 de la tarde, un alguacil llamó a mi verja. Apareció una notificación. Me acusaban formalmente de secuestro parental. ¿Te imaginas qué es eso? Que te llamen secuestrador. Después de crear, alimentar, proteger, amar, después de sacrificarlo todo por estos niños, era como recibir una puñalada por la espalda y aún así tener que sujetar la bandeja del té. Pasé la noche despierto, sentado al borde de la cama, con el papel en la mano. No lloré, no grité, me quedé mirando al techo, intentando entender cómo alguien que se fue sin mirar atrás tuvo el valor de acusarme de esto. Y ya sabes, hay algo que he aprendido en esta larga vida que he llevado, a veces, el peor veneno viene de quienes más amamos, y el peor silencio es lo que grita dentro de nosotros cuando la injusticia llama a la puerta. Si alguna vez has pasado por algo así, si alguien te hizo daño en el lugar más sensible, comenta aquí sé cómo es o te entiendo, porque hay un dolor que solo quienes lo han vivido reconocen, y yo, mi hija, reconocí ese dolor con los ojos cerrados, pero lo que Renata no sabía, es solo que quienes plantan abandono, un día cosecha la soledad, y en esa sala del tribunal, iba a cosechar lo que sembrara. ¿Quieres saber cómo fue la primera audiencia? Nunca olvidaré lo que pasó cuando el árbitro me miró, nunca. Recuerdo el olor del pasillo de la sala de juicios ese día, una mezcla de madera encerada, papel viejo y un frío que no venía del aire acondicionado, vino de dentro de mí. Yo, una mujer de 67 años, que siempre ha pagado sus facturas a tiempo, que nunca ha alzado la voz con ningún vecino, que ha criado a 3 hijos sin pedir nada a nadie. Allí, empujada a una sala como si fuera una criminal, la palabra secuestro resonaba en mi cabeza como un trueno. Secuestro, lo repetí dentro y parecía que cada sílaba me golpeaba el pecho. El agente abrió la puerta y me pidió que entrara. Me temblaban las rodillas. Delante, el juez doctor Santiago Herrera, sentado con esa postura rígida, las manos cruzadas y las gafas bajándose un poco sobre la nariz.
Me observaba como alguien que intentaba entender que no cabía en una página. En el lado izquierdo de la sala, mis nietos. Arthur en serio, estrechando la mano. Sofía intentaba ocultar su miedo, pero su mirada lo delataba. Camila con la barbilla temblorosa. Los tres estaban allí conmigo, pero era como si el suelo se hubiera agrietado entre nosotros. Nunca me vieron dentro de una sala de juicios. Nunca imaginaron que su abuela sería acusada así. A la derecha, Renata, mi hija, vestida como si fuera una ejecutiva importante, hombros levantados, maquillaje impecable. Cuando nos miramos, contuvo las lágrimas, pero pronto bajó la cabeza, como si fuera la víctima de la historia, y a su lado, el abogado Ernesto Gálvez, sosteniendo un maletín grueso como si fuera a cargarme toda la culpa del mundo. Caso número 7481. Calle. Cargo de secuestro parental. Cuando la secretaria leyó esto, sentí como si alguien me hubiera apretado el cuello. No lloré, no moví ni un músculo, pero por dentro, mi alma se encogía como una prenda mojada en el viento frío. Renata se puso la mano en el pecho y empezó a sollozar suavemente. El abogado pidió permiso para hablar y comenzó: Señoría, mi clienta ha sido privada de vivir con sus hijos durante 13 años. Su madre, me señaló con el dedo, ocultó a los niños, impidió cualquier intento de contacto y creó un ambiente de alienación. Mis manos se cerraron en mi regazo sin que me diera cuenta. ¿Cómo puede alguien tergiversar tanto la verdad? El juez me giró la cara. Primero se fijó en mi ropa sencilla, mis zapatos gastados, mis manos llenas de marcas. Luego me miró a los ojos. Y allí, en ese segundo, parecía que se dio cuenta de que no era una mujer cualquiera poniendo excusas. ¿Quieres decir algo en esta primera audiencia?, preguntó. Mi voz salió baja pero firme. Sí, señoría, pero primero, me gustaría entender por qué una madre que pasó 13 años sin buscar a sus hijos ahora dice que yo los secuestré. Renata empezó a llorar más fuerte. El abogado pidió la palabra, pero el juez levantó la mano. Llegará el momento de que todos hablen. Ahora es el momento de la señora Amelia. Respiré hondo. El corazón latía tan rápido que parecía no caber dentro de su pecho. Pensé en cada amanecer en que me despertaba con fiebre infantil. Pensaba en los días en que caminaba al hospital sin dinero para el autobús. Pensaba en la ropa lavada a mano, las mochilas llenas, los sueños que hacía sin saber si tenían futuro. Y pensé en el sobre, ese sobre marrón que había guardado durante tantos años, escondido dentro de una caja metálica, detrás de mis manteles. Era mi verdad. Eso fue lo que escribió, era lo que dejó atrás. Sabía que ese momento llegaría. En esa primera audiencia, aún no he entregado nada. Simplemente toqué el sobre dentro de la bolsa, despacio, como alguien tocando una herida antigua. Era hora de reunir valor, hora de juntar las piezas de mi silencio, porque sentía, en lo más profundo de mi pecho, que ese tribunal sería el lugar donde los 13 años de abandono finalmente encontrarían voz. ¿Y quieres saber qué pasó cuando el juez me pidió que mostrara la primera prueba que había guardado? La habitación se volvió tan silenciosa que incluso mi respiración parecía un secreto a punto de escaparse. Y estaba ahí, justo ahí, que todo empezó a cambiar. ¿Quieres saber cuál fue el primer documento que saqué del sobre? No te imaginas el impacto que tuvo. Aquella noche, hijo mío, esa noche estaba marcada en mi pecho como si fuera una cicatriz hecha de silencio. Después de la primera audiencia, volví a casa sin decir una palabra. Mis nietos me preguntaban si quería comer algo, si necesitaba ayuda, pero yo solo negaba con la cabeza. Cuando el sol se puso detrás de los edificios de la avenida Vallarta y la ciudad comenzó ese ruido típico de motores, claxones y pasos apresurados, fui al jardín trasero. Me senté en el frío banco de cemento, el mismo donde tantas veces me sentaba a pelar patatas, doblar ropa, consolar a niños enfermos. Y allí me quedé, con el rosario en la mano, pasando las cuentas una a una,
como si intentaran juntar las piezas de su propia alma. Era como si cada cuenta del rosario llevara un recuerdo. La primera fiebre de Camila, la primera poesía de Sofía, el diploma de Arthur, cada sonrisa que daba mientras lloraba por dentro. El aire esa noche era denso, hecho de tristeza e injusticia, y me di cuenta de una cosa: si me quedaba callado, Renata me tragaría vivo. Ella, que me abandonó como madre, ahora quería enterrarme como un criminal. Y fue allí, en ese aliento entrecortado que solo una mujer herida conoce, cuando algo dentro de mí se enderezó. Un hilo de valor, fino pero resistente, se levantó. Ya no iba a aceptar que me trataran como culpable, ya no iba a disculparme por el amor que di, ya no iba a bajar la cabeza porque alguien decidió revertir la historia. Me levanté, a pesar del dolor en las rodillas, y entré en la casa con un paso que ni siquiera parecía mío. Fui a mi habitación, metí debajo de la cama las cajas azules que había guardado durante años, cajas llenas de recuerdos, recibos, cuadernos de vacunación, fotos, notas de los niños para la madre que nunca vino a recogerlos, cajas que evitaba mirar porque dolían más que cualquier herida abierta. Pero esa noche, lo abrí todo, me senté en el suelo y extendí los papeles a mi alrededor como si estuviera mirando el mapa de mi vida. Había pruebas de lucha, cuidado, presencia y, principalmente, pruebas del abandono de Renata, pruebas que nunca imaginó que yo hubiera guardado, fotografías de los niños el día que llegaron, sucias, delgadas, asustadas. La carta que Renata escribió diciendo que ya no podía cuidarlos porque la vida había dado otro giro. La nota en la que decía que yo podía decidir todo, porque no volvería pronto. Y en el fondo de la caja, doblada en 4, estaba esa declaración manuscrita. La autorización que ella misma concedió, de su puño y puño, renunciando a sus derechos como madre. Cuando terminé de separarlo todo, ya era de día. En la puerta de mi habitación, Arthur me miraba con esos ojos que siempre veían más de lo que deberían. Abuela, ¿vas a mostrarlo en el tribunal? Respiré hondo y respondí: ahora, hijo mío, ahora voy a enseñarlo todo. Al día siguiente, busqué al único abogado en quien confiaba, el doctor Manuel Robledo, cerca del Mercado Alcalde. Un hombre sencillo y ético, que defendía a los pobres sin montar un escándalo. Cuando puse los papeles en su escritorio, se ajustó las gafas, guardó silencio mucho tiempo, y entonces dijo: doña Amelia, con esto, no eres tú quien tiene que tener miedo. Fue la primera noche en 13 años que dormí sin despertarme asustado, porque en ese momento, ya no era solo una abuela intentando sobrevivir. Me convertí en el guardián de mi verdad. Y si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayudarme a llevarlo adelante, dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Pero lo interesante es solo que cuando Renata se enteró de que tenía un abogado y pruebas, algo ha cambiado en su camino. ¿Y qué hizo después? Hijo mío, nadie esperaba esto. ¿Quieres saber qué era? Ese mismo día volví a casa con una extraña sensación, como si hubiera envejecido otros 10 años entre una audición y otra, pero también con algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Dirección. Entré en mi habitación, cerré la puerta despacio para no despertar a Camila, que dormía en el sofá después de clase, y saqué del armario la vieja caja de madera donde guardaba todo lo que Renata había dejado. Era pesada, no por el peso físico, sino por la historia que llevaba. Me senté al borde de la cama, abrí la tapa y me encontré frente a un trozo del pasado que había evitado tocar durante más de una década. El abogado, el doctor Manuel, fue claro: doña Amelia, tenemos que organizarlo todo, crear una línea temporal, mostrar al juez que no solo cuidaste de los niños, sino que intentaste durante años localizar a su madre. Así que allí, con mis manos temblorosas, empecé a revisarlo todo: recibos del mercado donde compraba leche especial para Sofía cuando nos enteramos de la diabetes, los formularios de inscripción escolar,
las citas médicas pagadas con los pocos pesos que tenía, notas que Renata había dejado a toda prisa, escritas con una letra que parecía escaparse antes incluso de salir por la puerta. En el fondo de la caja estaba la carta, esa carta escrita a mano. El mismo que me regaló su casera hace años, el mismo que nunca mostré a nadie, solo cuando sexta la curva de las letras, la forma apresurada de la pluma, mi pecho volvió a apretarse, pero lo leí entero, por primera vez sin llorar. Dijo que no podía cuidar de sus hijos, que estaba embarazada de otro hombre, que necesitaba empezar de nuevo sin las cargas del pasado. Respiré hondo y coloqué la carta en la pila de la derecha, siguiendo la recomendación del abogado, todo catalogado, señora Amelia, para que no haya resquicio, así que no hay duda. Al día siguiente, fui a la colonia americana a buscar a doña Pilar Guzmán, la antigua casera de Renata. Seguía viviendo en el mismo edificio de siempre, con las paredes descascaradas y el olor a café fuerte que percibía desde la primera planta. Cuando me vio en el pasillo, se puso la mano en el pecho y dijo: «Ay, señora Amelia, pienso que nunca volvería aquí». Entramos en su apartamento y, mientras pasaba café recién hecho, nos contó lo que recordaba, que Renata se fue sin pagar durante 3 meses, que ha llorado mucho en los últimos días, que pidió bolígrafo y papel para escribir una carta muy importante, que estuvo encerrada en su habitación durante horas antes de dejar la llave bajo la alfombra y desaparecer. Cuando le pregunté si podía testificar, la señora Pilar puso su mano sobre la mía con tanta ternura que se me llenaron los ojos de lágrimas. «Por supuesto que sí, lo sexta todo. ¿Y qué hiciste por esos niños? Ahí no hay pecado». Salí de allí con el corazón un poco más lleno, como si hubiera recuperado un poco de mi fuerza. También pasé por la casa de los antiguos vecinos de Renata. Todos lo recordaban a los niños llegando desnutridos, con la ropa sucia. Me recordaban corriendo tras medicinas, mantas, leche. Recordaban a Renata desapareciendo como alguien que cierra una puerta y no vuelve. Con cada testimonio, cada papel, cada recuerdo organizado, sentía que estaba armando un mapa de 13 años que había recorrido sola, pero que ahora necesitaba mostrar al mundo. Y en medio de todo este proceso, mientras guardaba documentos dentro de una carpeta roja que me dio el abogado, me detuve un momento y me di cuenta de algo profundo. A veces, toda nuestra vida cabe dentro de una caja, y cuando tenemos el valor de abrir esta caja, la verdad, por dolorosa que sepa, empieza a respirar. Mi hijo, quien quiera que me escuche ahora, os digo, quédate conmigo hasta el final, porque lo que venga te mostrará que la verdad tiene una forma silenciosa pero poderosa de encontrar su propio camino. Y mientras organizaba todo, hoja a hoja, prueba a prueba, empecé a darme cuenta de que había una cosa, algo que Renata nunca imaginó que hubiera conservado, y cuando esto se presentó al juez: «Hijo mío, su historia se iba a partir en 2. ¿Sabes qué era ese algo? Eso es lo que te voy a decir ahora». En la siguiente parte, recuerdo el día en que el doctor Manuel llamó a mi puerta con un maletín de cuero negro en las manos. Pesaba, se podía ver por la forma en que la sostenía. Entró, se quitó el sombrero, se excusó como siempre y se sentó a la mesa de la cocina. Yo hice café, porque las noticias serias solo llegan con café caliente. Abrió el maletín despacio, como si fuera a abrir un secreto, y respiró hondo antes de hablar. «Doña Amelia, descubrimos algunas cosas». Se me encogió el corazón. No era miedo, era una tristeza anunciada, la que ya sentimos antes de oír las palabras. Luego explicó que había contratado a un investigador privado, un hombre discreto y experimentado que solía resolver casos familiares complicados. Y lo que ese hombre mencionó, hijo mío, cayó sobre mí como un peso viejo que por fin tenía nombre. Primero, dijo que Renata y su marido, Javier Dawson, estaban atrapados en deudas, grandes deudas, tarjetas al máximo, préstamos atrasados, aviso de desahucio. La vida que Renata defendía con esa pose era,
de hecho, un castillo de naipes temblando al viento. Cerré los ojos un momento. No por lástima sino por ese dolor que solo una madre entiende, el dolor de ver a un niño cavando su propio hoyo. Eso es todo, eso fue solo el principio. El investigador también descubrió que Renata tenía otro hijo, Gabriel. Ya tenía 12 años. 12, un chico criado con toda la atención, pupitre del colegio a la obra, médico privado, regalos caros en su cumpleaños. Incluso había fotos suyas en la red social, sonriendo junto a sus padres en una playa de Mazatlán. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, no porque quisiera comparar, sino porque era imposible no compararse. 3 niños dejados en mi puerta hambrientos, con la ropa fría y sucia, y un cuarto hijo criado como príncipe. La memoria es algo curioso, ¿sabes? Hay recuerdos que duermen dentro de nosotros durante años, hasta que algo despierta de nuevo. Y cuando vi a ese niño sonreír, recordé a Camila, con 3 años, buscando a su madre por la casa como alguien que busca una manta en el frío. Recuerdo a Sofía llorando escondida en el baño cuando tuvo que aplicarse insulina sola por primera vez. Recuerdo que Arthur dijo que no necesitaba un regalo de cumpleaños, que el mejor regalo sería un abrazo de mamá. Son recuerdos que nunca salen del pecho, y ya que estoy aquí abriendo la mía, déjame preguntarte algo. ¿Tú también tienes recuerdos así, los que marcan, que vuelven con un olor, con una palabra, con noticias inesperadas? Si guardas algo así, compártelo en los comentarios. Quiero saber qué recuerdos viven en el pecho de tu corazón. Pero volviendo atrás, el investigador trajo otra revelación más, y esta lo cambió todo. Colocó sobre la mesa un documento que parecía sencillo, pero que contenía una verdad enorme. Renata se enteró de la herencia que dejó mi hermano, el tío Francisco, que vivía en Monterrey. Francisco siempre estuvo muy unido a los niños, incluso a distancia. Enviaba tarjetas de cumpleaños, preguntaba por el colegio, por su salud, y cuando murió, dejó una herencia a sus 3 nietos, una cantidad considerable, dinero ahorrado tras décadas de trabajo duro y honesto. Renata lo sabía, y trató de acceder al dinero, intentó. Los documentos estaban allí, solicitud formal, consulta legal, su firma, pero no podía, porque no tenía la custodia. ¿Por qué desapareció? Porque, legalmente, yo era la que tenía derecho, la única que se quedaba. Fue en ese momento, mirando todos esos papeles, cuando entendí. Renata no volvió por amor, no regresó por arrepentimiento, volvió por dinero. La acusación de secuestro era solo el puente más rápido para intentar recuperar el control de algo que ella misma había abandonado. Y allí, en esa sencilla mesa de mi cocina, con el silencio cortando el aire, sentí algo dentro de mí que no había sentido en muchos años: indignación. No es ira, indignación, porque la ira desaparece, la indignación permanece, y fue con ese sentimiento que cerré la carpeta, agradecí al doctor Manuel y me preparé para lo que estaba por venir. Pero aún quedaba un último detalle, algo que el investigador encontró en medio de toda esta historia, algo que ni siquiera el doctor Manuel esperaba. Una información que no solo explicaba el repentino regreso de Renata, ya que revelaba hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y cuando escuché eso, se me congeló el corazón. ¿Quieres saber cuál fue este último descubrimiento? Hijo mío, esa parte lo cambió todo. La segunda audiencia llegó cuando llegaron cosas que no podemos evitar, con un peso en el aire, una advertencia en el estómago y un silencio que se puede oír incluso dentro del corazón. Me senté en la misma silla que la otra vez, con las manos en el regazo e intentando calmar el temblor que insistía en subir por mis brazos. Mis nietos estaban detrás de mí, callados, nerviosos, pero presentes. El juez, el doctor Santiago Herrera, entró con la misma postura firme, y el abogado de Renata ya se preparaba con ese maletín exageradamente grande, como si quisiera demostrar algo solo con su tamaño. Renata, mi hija, llegó demasiado ordenada, demasiado fragante, demasiado emocional.
Se sentó junto al abogado y apenas esperó a que el juez pidiera la palabra antes de empezar a llorar. Me lo impidieron, me impidieron ver a mis hijos durante 13 años, dijo, llevándose las manos al pecho como una actriz. Algunas personas en el público bajaron la cabeza, otras murmuraron. El abogado aprovechó el momento, abrió el maletín con fuerza y dijo, señoría, este es un caso claro de alienación parental. Mi clienta buscó a sus hijos incontables veces y siempre se encontró con resistencia, manipulación emocional y falta de cooperación por parte de su madre. La señora Amelia escuchaba todo con la calma de alguien que ha sido golpeado más por la vida que por la gente, pero por dentro, mi alma temblaba, no por la acusación, salvo por la confianza con la que mintió. El juez me giró la cara, me tocaba a mí. Renata se secó las lágrimas con suavidad, como si esperara verme tropezar. Pero respiré hondo, y empecé, señoría, la verdad no grita, ella solo espera. Mi voz salió firme, diferente incluso para mí. Le conté el día en que Renata llegó a mi puerta con los niños sucios, hambrientos, asustados. Le dije que me había dado a los 3 y que volvería en unos días. Le dije que había dejado la puerta sin cerrar durante semanas, esperándola. Le conté sobre noches sin dormir, fiebres, colegios, medicinas, visitas al hospital. No inventé nada, no aumenté nada. Solo dijo la verdad. La habitación estaba en silencio, y fue entonces cuando saqué de mi bolsa el primer sobre con las fotos de ese día. Las primeras fotos las hice de los niños cuando llegaron. Artur con cara sucia, Camila con la nariz sangrando, Sofía con la ropa tan sucia que se podían ver las manchas incluso en la foto antigua. Puse las fotos en el escritorio del juez. Fue recogiendo cada una, despacio. Se quedó mirando durante largos segundos. Y cuando levantó la cara, sus ojos buscaron los de Renata. Su expresión cambió, se puso más difícil, más atento. ¿Confirma que dejó a sus hijos en estas condiciones? Renata se atragantó, bajó la mirada. El abogado intentó interrumpir, diciendo que no era relevante para el caso de alienación parental, pero el juez levantó la mano y hasta el silencio se volvió tenso. Cualquier dato relacionado con la condición de estos niños es relevante, dijo. Solo miraba. No necesitaba defender nada más en ese momento. La verdad estaba ahí, impresa en esas fotos, hablando por mí. Renata intentó reanudar la narrativa. Dijo que no la dejé acercarse, que puse excusas, que escondí a los niños, pero cada palabra sonaba más débil, más suelta, como si no tuviera otro lugar donde apoyarse. El juez se inclinó hacia adelante y preguntó, con voz seca, si realmente querías ver a tus hijos, ¿por qué no presentaste una denuncia? ¿Por qué no buscaste consejos sobre tutela? ¿Por qué no pidió la custodia? ¿Por qué no hay ni una sola prueba de tu intento en 13 años? No respondió. Simplemente lloró. El abogado frunció el ceño. El público empezó a moverse, y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso del mundo ya no recaía solo sobre mis hombros. El juez me miró de nuevo, y con esa mirada, había algo, no sé si fue respeto, si fue comprensión, o si era simplemente el reconocimiento de la verdad, pero lo sentí, y esa sensación me dio fuerzas. Porque ese día me di cuenta de que, por primera vez desde que Renata regresó, estaba perdiendo el control de su propia mentira. El juez cerró la audiencia diciendo que tendría que revisar las pruebas adicionales y escuchar a los testigos en las próximas sesiones. Renata se fue apresurada, sin mirarme. Su abogado parecía molesto, como si se diera cuenta de que la historia que planeaba no se sostenía. Mis nietos vinieron a abrazarme, y Artur dijo en voz baja, abuela, creo que él te cree. Simplemente puse mi mano en la nuca y respondí, mi hijo, cuando la verdad entra en una habitación, no necesita gritar, solo necesita levantarse. Pero, ¿qué hizo Renata después de esta audiencia? Eso mostraba la magnitud de su desesperación. Y, peor aún, revelaba hasta dónde estaba dispuesta a llegar.
¿Quieres saber qué pasó cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo? Porque la siguiente parte fue entonces cuando el miedo realmente entró en mi casa. Supe que, tras esa segunda audiencia, algo había cambiado dentro de mí. No era valor. Tuve valor durante mucho tiempo, desde el día en que me convertí en madre por segunda vez sin haberlo planeado. Lo que nació allí fue otra cosa, una certeza. La certeza de que necesitaba mirar a los ojos de mi hija y cortar, de una vez por todas, el hilo que usaba para tirarme como a una marioneta cada vez que quería hacerme daño. Entonces, en una tarde con un cielo blanco y pesado, de esas que anuncian lluvia pero no dejan caer ni una gota, llamé a la puerta del apartamento donde se alojaba Renata. Lo abrió con una expresión de sorpresa, luego la impaciencia. ¿Qué quieres?, preguntó, cruzándose de brazos. Entré despacio, porque no me gusta montar un escándalo en los pasillos de los demás. La habitación estaba ordenada, como si intentara construir una vida perfecta allí, la vida que fingía tener. Cuando me senté, se levantó, mirándome como si intentara adivinar el motivo de la visita. Respiré hondo. Renata, he venido aquí porque necesito decirte algo mirándote a los ojos. No voy a aceptar chantaje emocional, no aceptaré que me trates como a un enemigo, y no voy a aceptar que me intimiden. No voy a pelear contigo, estoy protegiendo lo que dejaste atrás. Se rió, una risa amarga y breve. Siempre te ha encantado hacer de santo, ¿verdad, mamá? Asentí despacio. No, hija mía, nunca quise ser un santo, solo quería ser madre. Puso los ojos en blanco y dijo: son míos, siempre han sido míos, y voy a quitártelos, aunque sea por la fuerza. Pero en ese momento, por primera vez en tantos años, vi en ella algo más que ira, vi miedo, vi desesperación, vi a una mujer a la que no quería, negó, una mujer que no sentía culpa, se sentía amenazada. Renata, dije, con voz firme pero suave, no te hagas esto, ni siquiera con ellos. Sabes cómo dejaste a estos niños, sabes lo que he vivido, sabes lo que han vivido, y también sabes que no volviste por amor. Apretó la mandíbula. Cállate, continué, has vuelto por interés. Explotó. He vuelto porque me robaste a mis hijos. Gritó tan fuerte que la cortina tembló con su respiración. Y luego, como si hubiera dejado ir todo de golpe, añadió: voy a acabar con tu caso, mamá, voy a destruir todo lo que tienes. La palabra madre salió distorsionada, casi un insulto. La miré, quedándome quieto, y fue en ese momento cuando ocurrió la ruptura, sin ruido, sin lágrimas. Me di cuenta de que mi hija no estaba allí. Lo que tenía delante era otra cosa. Una mujer guiada por la codicia, por la necesidad de demostrar algo, por el afán de recuperar el control de una vida que ella misma había desperdiciado. Entonces me levanté, cogí mi bolsa con calma, y dijo, con la voz más sencilla que jamás he pronunciado: Renata, te perdono, pero no te sigo. Estaba paralizada, no lo entendía, y es natural que no entendiera. Quienes viven en conflicto no saben qué hacer con el silencio de quienes ya no están disponibles para sufrir. Salí del apartamento sin mirar atrás, y cuando la verja se cerró de golpe tras mí, una profunda tristeza me acompañó hasta la acera, pero también una ligereza, la ligereza de alguien que por fin ha dejado de perseguir a alguien que no quiere ser alcanzado. Pero Renata no aceptó esa distancia, y al día siguiente, hizo algo que mostró exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llegar, algo que hasta hoy, incluso después de todo, me cuesta creer. ¿Quieres saber qué hizo? Porque fue en ese momento cuando me di cuenta de que la corte no sería el único campo de batalla, cuando Renata se dio cuenta de que ya no tenía mi correa emocional para tirar. Algo dentro de ella se rompió, y lo que vino después no fue tristeza, ni arrepentimiento, era desesperación, una desesperación que podías sentir desde lejos, como el olor de una tormenta antes de la lluvia. La mañana después de nuestra conversación, mi móvil empezó a sonar sin parar. Primero, mensajes largos y dulces, diciendo que todo podría solucionarse,
que la familia debe permanecer unida, que los niños lo necesitaban. Más tarde, cuando vio que no respondía, llegaron audios emocionados diciendo que estaba envenenando a sus hijos contra ella. Leí todo en silencio, no por indiferencia, pero porque sabía que no había respuesta que pudiera calmar a quienes no querían la verdad, quería control. Y fue entonces cuando empezó a hacer lo que más duele, fue tras mis nietos. Ella envió un mensaje a Arthur, prometiendo un ordenador nuevo, un viaje, dinero para que empezara la vida. Arthur, tan firme como siempre, respondió con dignidad: no te odio, pero no te conozco. Esa frase, hasta hoy resuena en mí como una verdad demasiado madura para un chico que sufrió tanto. Sofía también recibió mensajes largos y dramáticos, diciendo que era culpa mía, que nunca les dejé verse, que fui manipuladora. Sofía ni siquiera respondió, simplemente me abrazó en el pasillo de la casa y dijo: abuela, no quiero hablar con ella. Pero Camila seguía siendo una chica en el fondo. Sintió curiosidad, miedo, dudar. Estaba sacudido. Se sentaba al borde de la cama y preguntaba: abuela, ¿y si ha cambiado? Le cogí las manos y le dije: hija, quien cambia no está mal. Quienes cambian piden perdón antes que cualquier otra cosa. Pero Renata no quería saber lo del perdón, quería insistir. Se presentó en la puerta del colegio de Camila, de cielo sereno, con gafas de sol y esa postura que siempre mezclaba arrogancia y fragilidad. La chica se quedó paralizada, no sabía si correr o abrazar, pero los profesores vieron que algo iba mal. Me llamaron. Cuando llegué, Renata empezó a gritar en la acera, diciendo que le estaba robando a su hija, que era una maldita anciana, que tenía derechos. Fue una escena triste porque no era una madre en apuros, era una mujer que se hundía. El juez se enteró del episodio ese mismo día, y la advertencia llegó rápido. A Renata se le prohibió acercarse a los niños sin autorización, no sabía qué más hacer. Su marido, Javier Dawson, envió mensajes insistentes, hablando de deudas, recordando la herencia, amenazando con irse, y cuanto más presión sentía, más intentaba golpearme, como si arrancar mi suelo fuera la única forma de sujetar el suyo. Los días se han convertido en una especie de infierno silencioso. Mensajes, audios, intentos de contactar con él, acusaciones. Me mantuve firme, no por grandeza, sino porque tenía 3 jóvenes mirándome, y no podía desmoronarme. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá al contar, ayudamos a otro corazón a respirar. Así que, si esta historia tiene sentido para ti, disfruta de este video y suscríbete, no para mí, sino para quienes necesitan oír que el amor no es un grito, es constancia. Y parecía que nada más podía ir peor, que Renata ya había tocado fondo, pero me equivoqué, porque, cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo el proceso, hizo algo que ni siquiera yo, que la di a luz, que la crié, que la conocí desde que era un bebé, podría haber imaginado. ¿Quieres saber hasta dónde ha llegado? Necesito decírtelo con calma, porque es entonces cuando su máscara se cae para siempre. El día del juicio decisivo amaneció pesado, como si el cielo de Guadalajara también supiera que algo grande estaba a punto de suceder. Me desperté antes del anochecer, preparé café sin saborearlo, me arreglé el pelo con manos temblorosas y me puse el mismo conjunto sencillo que siempre he llevado, porque la dignidad no necesita decoración. Cuando llegamos a la sala ya estaba llena. Había gente curiosa, vecinos, madres que venían a ver otros casos. Pero ese día, todos parecían mirarme como si formara parte de una historia que nadie entendía del todo. El juez, el doctor Santiago Herrera, entró con su postura calmada pero firme y nos pidió que comenzamos. Renata, a mi lado, evitaba mirarme fijamente. Su abogado parecía inquieto, hojeando documentos como si buscara una mentira que aún no había inventado. Mi abogado, el doctor Manuel, puso el maletín sobre la mesa, me miró y hizo un pequeño gesto con la cabeza. Era el momento.
Respiré hondo y le entregué al juez todo lo que había sido preparado, las cartas que dejó Renata, los recibos escolares, los historiales médicos, los avisos publicados en los periódicos cuando intenté encontrarla y, finalmente, la carta manuscrita, la en la que mi hija, de su puño y letra, dijo que no podía cuidar de los niños y me autorizó a decidir su destino. Cuando el juez abrió esa carta, toda la sala se inclinó hacia adelante, como si fuera a leer. El papel tembló un poco en sus manos, quizá por el peso de la historia, quizá por el peso del silencio que se apoderaba del entorno. Empezó a leer en voz alta, palabra por palabra, las letras torcidas, el pasaje donde dijo no puedo continuar, el pasaje en el que confesó que se iba para empezar de nuevo, y la frase final que partió el tribunal en dos: autorizo a mi madre, Amelia de los Santos, a decidir el futuro de mis hijos. Se escuchó un murmullo entre el público. Una mujer se llevó la mano a la boca, un hombre negó con la cabeza, incrédulo, y Renata no tuvo reacción, observando la propia caligrafía leída como una frase. Su abogado, apresurado, intentó desacreditar el documento, dijo que podría haber sido falso, que quizá Renata estaba emocionalmente inestable, que quizá ni siquiera recordaba haber escrito eso, pero el juez pidió silencio, y luego llamó a una testigo que ni siquiera sabía que ya estaba allí, la señora Pilar Guzmán, la casera de Renata, la mujer que vio a mi hija escribir esa carta. Entró con pasos firmes, a pesar de su edad, dejó su bolsa en el suelo, levantó la cara y dijo: yo estuve allí. Lo sexta cuando lo escribió, me pidió papel y bolígrafo, y después dejó la llave bajo la alfombra. Renata intentó interrumpir, pero el juez le ordenó que se callara. ¿Confirmas que Renata se fue sin pagar 3 meses de alquiler y sin llevarse a los niños? Doña Pilar respiró hondo. Lo confirmo. El abogado de Renata aún intentó alegar un desequilibrio emocional, pero el juez pidió los registros médicos, que demostraban que no había enfermedad mental, ni brote, nada que justificara el abandono. La sala estaba tan silenciosa que se oía la respiración de la gente. Fue en ese momento cuando sentí algo dentro de mí, algo que no sentía desde que Renata era pequeña. Sentí que, por primera vez, la verdad estaba completa, ahí, visible, imposible de negar. Y ya sabes, es increíble cómo la verdad puede ser silenciosa, pero aún así romper muros enteros. El juez me miró entonces. Señora Amelia, ¿le gustaría decir algo antes de cerrar esta fase de la audiencia? Me levanté despacio, me temblaban las piernas, pero mi voz no. Señoría, no quiero ver a mi hija arrestada, no quiero castigo, solo quiero que mis nietos no se usen como moneda o como trofeo, quiero que tengan paz. Y quiero que esta historia termine donde debería haber terminado hace 13 años. En realidad, la habitación estaba llena de un silencio diferente, un silencio respetuoso. Renata bajó la cara, el juez cerró el maletín, respiró hondo y dijo: las siguientes medidas se tomarán teniendo en cuenta toda la documentación presentada. Y en ese instante, supe, su mentira finalmente había encontrado un límite. Pero cualquiera que piense que a partir de entonces todo sería tranquilidad está equivocado. ¿Por qué Renata? Renata aún tenía una última carta oculta, y cuando jugó esa carta, todo el tribunal quedó en shock. ¿Quieres saber cuál fue su último movimiento? Porque ahí es donde la historia se volvió realmente peligrosa. Cuando el árbitro volvió a la sala tras el descanso, todos sintieron que había llegado el momento de la verdad. El aire parecía denso, pesado, como cuando se acerca una tormenta y todo queda suspendido, esperando el primer trueno. Estaba sentado, con las manos cruzadas en el regazo, los dedos entrelazados en el rosario que escondía discretamente dentro de la bolsa. Renata estaba al otro lado, con el rostro duro, tensa, como si aún creyera que podría darle la vuelta a la situación en el último segundo. Su abogado susurró algo demasiado rápido, demasiado nervioso, como si ya supiera que ha perdido,
pero intentara salvar su propio prestigio. El juez, el doctor Santiago Herrera, se ajustó las gafas y abrió el proceso con calma. No era prisa, no era ira, era convicción, y esa convicción hizo que mi corazón latiera a un ritmo que ya no recordaba. Cuando empezó a hablar, parecía que cada palabra era un ladrillo cayendo al suelo, firme e imposible de ignorar. Tras analizar todas las pruebas presentadas, los testimonios y los documentos oficiales, se detuvo, y me miró directamente. Mantuve la mirada, incluso con los ojos llorosos. Este tribunal concluye que no hubo secuestro. La palabra resonó dentro de mí como un soplo de aire tras años atrapado bajo el agua. Repito, no hubo secuestro. Detrás de mí, oía a Artur respirar hondo. Sofía se llevó la mano a la boca. Camila empezó a llorar suavemente, pero me quedé quieto. Necesitaba escucharlo todo hasta el final. El juez continuó. La señora Amelia de los Santos actuó, durante 13 años, de manera responsable, cuidadosa y dentro de la ley. Buscó a la madre de los niños por medios oficiales, publicó avisos, solicitó asistencia legal y no recibió respuesta. Por tanto, reafirmo la tutela legal y definitiva de la señora Amelia sobre Artur, Sofía y Camila. La gente en la sala empezó a murmurar. Algunos negaron con la cabeza en señal de aprobación. Otros miraron a Renata sorprendidos, quizá por primera vez viendo quién era realmente, pero el juez no había terminado. En cuanto a la señora Renata de los Santos, mi hija levantó el rostro lentamente, con los ojos llorosos, pero no de arrepentimiento sino de furia. El juez hojeó otro documento y dijo, en vista del intento de manipulación procesal, los intentos de acercarse indebidamente a los niños y la insistencia en narrativas demostrablemente falsas, determino una orden restrictiva de aproximación por un periodo de 5 años. No podrás acercarte a los niños sin autorización judicial. El suelo desapareció de los pies de Renata. Abrió la boca, pero no salió nada. El abogado a su lado bajó la cabeza, y fue allí, en ese instante, donde la vi como nunca la había visto antes, una mujer rota por sus propias decisiones, una mujer que intentó destruir, y se destruyó a sí mismo. Cuando se cerró la vista, el juez me deseó fuerza y paz. No tenía que decir nada más. Sabía que esa era la justicia que Dios me había prometido en silencio, en los días en que lloraba en el jardín pensando que nadie me veía. Renata salió tambaleándose de la habitación. Ni siquiera me miró, ni siquiera miró a sus hijos. En el pasillo, la oí discutir con su marido, Javier Dawson. Él estaba furioso, acusándola de ocultar documentos, de mentirle también, de haberlo desperdiciado todo. 2 días después, supimos que él la había dejado. Se marchó con su hijo menor, Gabriel. Su vecina, una tal Marcela, llamó a Camila llorando, diciendo que vio al niño ser llevado mientras Renata gritaba desde la puerta. También descubrí que el piso donde vivía tenía 3 meses de retraso en el alquiler. La dueña puso sus cosas. El puesto, el que ella dijo que era tan respetable, la despidió cuando salió a la luz la demanda. Nadie quiere que un empleado se vea involucrado en un escándalo judicial, especialmente uno que sea noticia entre los abogados de familia. Y así, mi hija, tan orgullosa, tan segura de que podía manipular el mundo, cayó en un agujero que ella misma cavó con sus propias manos. La justicia no llegó en forma de venganza, fue una consecuencia, como una puerta que ella misma cerró, y luego suplicó abrir. No celebré, no sentí una victoria, solo sentí una tristeza profunda, una de esas que quedan atrapadas detrás de nuestros ojos, porque ninguna madre sueña con ver a su hijo llegar a este punto. No, pero también entendí, ese día, que el amor no puede ser una barandilla que sostenga a quienes eligen saltar. Hice todo lo que pude, todo, y quizá por eso la vida empezó a devolverme el doble de lo que intentó quitarme. Solamente, cualquiera que piense que esta historia termina aquí está equivocado. No termina, porque, poco después,
cuando ya pensaba que todo se había calmado, recibí una visita inesperada, una visita que me heló el corazón por un segundo, y eso me mostró que, aunque fue derrotado en los tribunales, el pasado aún tenía algo que decir. ¿Quieres saber quién apareció en mi puerta? Porque lo que vino después lo cambió todo otra vez. Después del juicio, después de que todo se calmara, el peso que había cargado durante tantos años parecía disminuir de alguna manera, pero no en absoluto. El silencio en mi casa, que siempre había sido un amigo constante, ahora estaba lleno de cosas nuevas, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Los nietos estaban creciendo ante mis ojos. Arthur, el mayor, que siempre tuvo un espíritu calmado e inteligente, entró en la universidad. Ingeniería, dijo. Siempre supe que tenía un brillo diferente para los números, para las fórmulas. Ese primer día de colegio, me dio un abrazo fuerte y sus ojos lo decían todo. Abuela, yo también haré esto por ti. No necesitaba decir nada más. Sabía que estaba creciendo, pero también sabía que parte de lo que se convirtió era un reflejo de lo que había intentado enseñarle con tanto amor, sin siquiera darme cuenta de cuánto absorbía. Sofía, mi dulce y decidida niña, empezó un curso técnico de enfermería. Recuerdo verla sentada en la cocina con sus libros esparcidos sobre la mesa, llenos de ideas, llenos de sueños. Siempre me sentí orgulloso de la fuerza que demostró a tan corta edad para afrontar todo lo que la vida le daba. Nunca me puso las cosas difíciles nunca, pero su dedicación al estudio, al futuro, fue algo que me tocó profundamente. Se convirtió en una mujer valiente, con las manos listas para sanar, para ayudar. Camila, volvió a tocar la guitarra como antes. La música siempre fue su escape y su refugio, y ver esa sonrisa de nuevo, cuando cogió la guitarra, me dio la certeza de que, a pesar de todo lo que enfrentamos, no perdimos la belleza de las pequeñas cosas. En aquellos días, la música resonaba por toda la casa, y el suave sonido de las cuerdas parecía llenar los espacios vacíos que Renata había dejado, pero también traía una sensación de paz renovada. A veces se sentaba en el porche y empezaba a tocar las mismas canciones que yo le cantaba cuando era pequeña. Era como si la guitarra fuera el puente entre el doloroso pasado y el futuro que empezaba a construir. Abuela, voy a ser diferente, me dijo, y me lo creí. El dolor de la pérdida seguía ahí, pero la música la ayudaba a encontrar su propio camino. Vi, con los ojos del corazón, a cada uno transformando el dolor en algo mayor, algo mejor. Mi rutina, tan sencilla como siempre, ha vuelto a su ritmo. Me desperté temprano, preparé café, fui al mercado, el mercado de Santa Teresita, donde todo el mundo me conoce por mi nombre. Los colores vibrantes de las frutas, los gritos de los vendedores, el olor a especias en el aire, todo eso me resultaba familiar. Todo eso formaba parte de mi ser. Era como si la vida me pidiera que continuara, que siguiera adelante, para no perderme en la amargura del pasado. Cuando compré tomates, cebollas y tortillas, sentí que estaba cuidando algo más grande que solo alimentar. Estaba alimentando el alma de mi hogar, preparando el terreno para que mis nietos crecieran bien, con dignidad y respeto. Hablé con los viejos amigos del mercado, los que nunca me vieron como una señora mayor, sino como una mujer que siempre tenía algo que ofrecer. A veces nos sentábamos a la sombra de un árbol cerca de la plaza, hablando de nuestros nietos, de la vida, de los viejos tiempos. Se rieron de mis historias y, al mismo tiempo, me hicieron sentir que mi camino seguía teniendo valor. Pero, ya sabes, por mucho que la vida se asentara, había una tristeza constante. Era como si una nube oscura aún flotara, sin que yo supiera exactamente de dónde venía. Quizá era la certeza de que Renata podría haber elegido otro camino, un camino donde el amor por la familia fuera mayor que cualquier otra cosa, una tristeza por la madre que no fue, por la hija que no sabía cómo ser lo que debía ser, porque, a pesar de todo el dolor que Renata me causó,
nunca dejé de querer que volviera, nunca dejé de esperar que tuviera la fuerza para enfrentar sus errores. Siempre quise que encontrara la paz, pero la paz, como he aprendido, no puede imponerse. Hay que conquistarla. Aún sentía que, de alguna manera, Renata nunca había encontrado la suya. Estaba perdida en algún lugar del mundo, perdida en sus malas decisiones, y por mucho que intentara convencerme de que había hecho lo mejor que pude, el peso de ese anhelo por la madre que no sabía cómo ser, por el ser humano en el que se había convertido seguía molestándome. Era un anhelo difícil de explicar, pero existía. El dolor de no poder hacer más por ella, de no poder ser la solución a sus errores. Hoy, al mirar a mis nietos, veo en ellos el reflejo de lo que el amor y la paciencia pueden generar, pero aún así, a veces, el peso de todo lo que pasó me hace pensar en cómo pasa el tiempo y cómo la vida, tan frágil e impredecible, hace que todo cambie, pero al mismo tiempo, todo sigue igual. La vejez, en México, es invisible, como se suele decir. Las mujeres de nuestra edad a menudo son olvidadas, silenciadas, pero es en el silencio, querida, donde encontramos nuestra fuerza. Eso lo he aprendido con los años, que incluso cuando todo parece perder su sentido, hay una forma silenciosa de resistir. Resisto con el recuerdo de lo que fui, con la historia de mis nietos, con la certeza de que, por muy pesado que fuera el pasado, aún así mereció la pena. La vida sigue, como una canción que sigue sonando, incluso cuando nadie más la escucha. Y si pudiera decirle algo a Renata hoy, simplemente diría, lo único que queda, hija, es lo que eliges ser, y tienes que vivir con ello, pero en el fondo sé que sus decisiones, las de quienes realmente se preocupan, están lejos de mi hogar ahora, y yo, estoy aquí, con mi familia, con mis nietos, aprendiendo a dejar atrás lo que ha pasado, y de alguna manera, siento que lo mejor está por venir. Pero lo que nadie sabía era que Renata, incluso fuera, tendría un último intento de recuperar lo que perdió, un intento que lo cambiaría todo otra vez. No sabía qué iba a pasar después, pero sabía que, a pesar de todo esto, aún quedaba algo más por revelar. ¿Quieres saber qué pasó después? Porque, cariño, cuando crees que todo ha terminado, es cuando realmente empiezan las cosas. La historia, como todo en la vida, ha llegado a su fin, pero al mismo tiempo, siento que el verdadero viaje no ha terminado. Renata, por mucho que lo intentara, ya no forma parte de nuestra vida, dijo el juez, y se dio la orden. Pero yo fui quien realmente salió victorioso, no por la decisión del tribunal, ni por las pruebas que presenté, sino por el hecho de que, al final, lo que realmente importa es el amor. Y fue el amor que mantuve intacto, el amor que nunca se corrompió, lo que me guió y me hizo luchar. Mis nietos crecieron y se convirtieron en personas maravillosas, llenas de dignidad, sueños, un futuro que es solo suyo. Los crié con mis manos callosas, con mis pequeños, pero lo pequeño de los que realmente aman nunca es suficiente. Al final, me di cuenta de que, más que ganar el caso, la mayor victoria fue haber conservado lo que siempre tuve, mi amor por ellos. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que el miedo a veces nos hace huir de quienes realmente somos. No he vencido a Renata, no, superé el miedo a perder, el miedo a ser rechazado, el miedo a que mi verdad no fuera suficiente. La justicia suele llegar en silencio, sin alarde, sin que nadie escuche, pero en mi caso, fue fuerte y claro. El tiempo, como siempre, da las respuestas que nuestro corazón necesita, incluso cuando ya no sabemos qué preguntas deberíamos hacer. Aporta claridad, y en el fondo, entendía que no tenía que ser una heroína, simplemente tenía que ser yo misma, ser la abuela que soy, la madre que el destino me hizo ser. Ser madre, o abuela madre, como me gusta decir, es soportar un dolor que nadie ve, es ver a tus hijos y nietos sufrir y no poder aliviar su carga, y aún así, seguir adelante,
sin perder el amor por nadie, aunque todo lo que te rodea diga que es difícil. No deseo hacerle daño a mi hija, no, pero solo deseo que encuentre la paz. Paz verdadera, que se libere de la codicia, la mentira y el dolor que él mismo se creó. No es odio, no es rencor, solo el deseo es lo que ella entiende. Algún día, que el verdadero valor de la vida está en las pequeñas cosas, en la honestidad, en el amor verdadero. Y mi mayor victoria, no era el proceso, no eran los documentos, no eran las cartas ni la dimisión de Renata. Eso es lo que he podido proteger todos estos años. El amor de mis nietos, su amor por mí, nadie puede quitarme eso. Seguí creando, seguí amando, seguí siendo abuela, y esa, mi gente, era la mayor fortaleza que tenía, porque el amor es lo único que, al final, permanece. Hoy, aquí, mirando todo lo que ha pasado, veo que el tiempo tiene esta sabiduría, que las cosas más valiosas en la vida no son bienes materiales, sino lo que puedes construir con tus manos, con tu corazón, con tu paciencia, como una anciana mexicana, en una casa sencilla, pero con un mundo lleno de historia y amor. Eso era lo que quedaba. Eso es lo que queda. Y, por supuesto, esto es lo que permanecerá. Ahora, quiero daros las gracias a vosotros, que me acompañasteis aquí. Sé que muchos de vosotros habéis pasado por algo similar, o quizá habéis conocido a alguien que lo ha vivido. Os agradezco profundamente que me escuchéis, que os permitáis entrar en mi mundo y experimentar cada parte de mi historia. Si esta historia te ha tocado el corazón, disfruta del vídeo y suscríbete al canal, porque aún tengo mucho que contar. Quiero que vuelvas a nuestro próximo café, donde seguiremos compartiendo nuestras historias, donde siempre habrá espacio para una conversación más. Y quiero saber de ti, ¿desde dónde estás viendo? ¿De qué ciudad compartes este momento? Déjalo en los comentarios. Sabes, es bueno saber que, por muy lejos que estemos, todos estamos aquí, en ese mismo espacio, intercambiando historias, compartiendo sentimientos y aprendiendo unos de otros. Activa la campana para no perder cuando vuelvas a planchar el café, porque, cariño, siempre queda más historia por venir. No te vayas todavía, escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.